Muy buenas, queridos estudiantes. Siguiendo con el programa, vamos a ver el tema esta semana de las unidades de carga. Vamos a ver su definición, los tipos y las ventajas. Primeramente, entonces, vamos a definir qué es carga. Es el conjunto de bienes o mercancía protegida por empaques primarios o empaques y empaques secundarios o embalajes apropiados que facilitan su movilización. Ya ustedes dieron un curso en donde vieron empaques y embalajes. También vamos a ver algo de eso brevemente. Bien, vamos entonces a hablar de las unidades de carga. Y le hice este mapa conceptual para que lo entendamos más fácil. Bien, las cargas se clasifican por tipo y por naturaleza. Por tipo tenemos carga general y carga a granel. Bien, la carga general puede ser unitarizada o suelta. Bien, vamos a ver, cuando hablamos de carga unitarizada, entonces se refiere a contenedores y paletas. Ahora vamos a tratar eso más a fondo. Y cuando hablamos de carga suelta convencional, nos referimos entonces a unidades más pequeñas como fardos, que es conjunto de paquetes, sacos, cajas o también puede ser barriles. Estos son ejemplos. Hay más, pero estos son ejemplos. Bien, también entonces tenemos la carga a granel. La carga a granel, aunque diga granel, puede ser sólida, líquida o gases. Ejemplos de carga a granel sólida: los maíz, trigo, soya. También puede ser minerales como el carbón. Carga a granel líquida. Ejemplo: petróleo, vino, cerveza, cualquier líquido que se transporte. Bien, pero que se transporte no empacado, porque si transporto cerveza en botella ya eso no es líquido, ya eso entonces entraría como carga suelta o si está unitarizada, dependiendo. Entonces esto es carga a granel. Va en los barcos, en donde sea que se está transportando, pero sin empaque primario ni secundario. Y gases, aunque al final los gases los reducen hasta 600 veces a base de presión y temperatura y al final quedan en líquido. Pero bueno, se le llama también así gases, ¿no? Porque en el fondo son gases. Y por su naturaleza tenemos perecedera, frágil, peligrosa y de dimensiones especiales. Esto no es mutuamente excluyente. Una carga puede ser, por ejemplo, estar suelta y ser peligrosa, puede estar sólida y ser frágil, o no, puede ser líquida y peligrosa, y también puede ser suelta y ser frágil. O sea, no excluye. Una es por tipo y también por naturaleza. Bien, ejemplo, tenemos de perecedera: flores, alimentos. Casi siempre la perecedera va refrigerada. Frágil, tenemos por ejemplo obras de arte. Ya peligrosa tenemos municiones, combustibles, químicos. Y de dimensiones especiales tenemos por ejemplo las turbinas de hidroeléctrica y las plantas eléctricas. Bien, eso lo vamos entonces a combinar con este cuadro de los modos de transporte, porque cada modo de transporte entonces va a tener unas unidades de carga específicas o características de ese modo. Recordemos que modo de transporte no es lo mismo que medio de transporte. Por ejemplo, el modo de transporte aeroportuario
Tengo avión, helicóptero, pero un avión no es un modo de transporte, es un medio de transporte. El modo de transporte es aeroportuario. Entonces tenemos también, ya apliqué ese, entonces tenemos el modo terrestre. El modo terrestre, las dos más grandes formas son carretera y ferroviario. Carretera es todo lo que se mueve por carretera, motos, camiones rígidos, articulados. Ferroviario entonces son los trenes. Y tenemos entonces el portuario, que puede ser marítimo, si es por mar, o fluvial, si es por río. Por ejemplo, aquí en Panamá, en el Bayano, allá en la frontera de Panamá con Darién, se mueve mucha carga en fluvial. En otros países, por ejemplo, en el Amazonas, en Brasil, y se mueve mucha carga por río. Y entonces el marítimo, ahora lo vamos a ver, la mayoría de la carga en el mundo se mueve a través de marítimo. Entonces vamos a verlo ese con más detalle. Y ductos, que también aquí en Panamá tenemos la petroterminal, así que es bueno saber. Y ductos se mueve también sólido, líquido y gas por ducto. ¿Ya? Cuando es, por ejemplo, gas, le dicen gaseoductos. Si es de petróleo, oleoducto. Por ejemplo, aquí mueve petróleo y derivados. Ok. ¿Para qué entonces tenemos que saber de unidades de carga? Para cobrar y cómo nos van a cobrar si es que utilizamos algún modo de transporte, porque nos van a cobrar en base, esto de liquidación de flete es cómo se cobra y cómo se paga, ¿no? Entonces, y dice, el transportador, la empresa que transporta, efectúa la liquidación de los fletes correspondientes. Cada modalidad de transporte tiene establecido prácticas comerciales diferentes en lo que se refiere a la relación peso-volumen. La relación peso-volumen se llama densidad, utilizada para la liquidación. Miren este principio. Un principio fundamental en el manejo de materiales es que en general la economía del manejo de materiales es directamente proporcional al tamaño de la carga manejada. El tamaño, entonces, hay que tratar de reducirlo. Ya, por ejemplo, ustedes ven que las empresas que importan o exportan bicicletas lo hacen desarmadas para tener menos volumen. Por ejemplo, si usted exporta, por ejemplo, la empresa IKEA, que mueve muchos muebles a nivel mundial, los muebles los vende desarmados para aprovechar mejor el espacio. Se consideran varios factores como base, con base en densidad. Densidad es la relación peso-volumen. Capacidad de almacenamiento, facilidad de manejo, responsabilidad para establecer la especificación de categoría de producto. Tenemos factores, dice, peso por pie cúbico, esa es la densidad. Valor por libra, también a veces nos pueden cobrar o podemos cobrar en base al valor. Responsabilidad, por ejemplo, cuando vamos a enviar una encomienda, ustedes ven que le dicen cuánto vale lo que vendes y dependiendo de lo que usted declare, así le cobran. Responsabilidad ante pérdida, probabilidad de daño a otra carga, todo eso lo consideran para el flete. Por ruta, por ejemplo, si vas a mover carga por lugares de difícil acceso o si es carga marítima por lugares donde hay piratas, pues los piratas existen en la actualidad. Te mueve mercancía por el Cuerno de África y entonces es peligroso. Tamaño del envío, esto es inversamente proporcional. A veces, entre más grande es el tamaño del envío, tal vez entres en una tabla y te cobren menos que si envías mercancía pequeña. Y contratos previos, ya cuando hay relaciones contractuales. Bien, vamos entonces a hablar de la unitarización. Consiste en agrupar en una sola unidad de carga los bultos cargados sobre su plataforma. Las estivas y paletas aceleran la manipulación y simplifican el conteo, facilitando el transporte de carga.
los almacenajes y distribución del producto. Bien, la idea entonces es hacer estas paletas. Siempre deben tener la misma cantidad, debe haber un estándar de la cantidad de cajas o sacos o lo que sea que estés paletizando. Estas unidades de carga están constituidas por una o varias plataformas realzadas, lo cual permite el paso de las uñas de horquilla del elevador para su manipulación. El módulo de base normalizado con ISO 4680 tiene una medida de 1.2 por 1.1 metros y 0.12 de alto, peso 25 kilos, que son las más comerciales dentro del mercado. Esto básicamente se pierde cuando cuestan como $8 las paletas. Después, cuando ya las utilizaron, te las pueden hasta regalar o las venden a $1. Hay muchas empresas que están reutilizándolas para hacer muebles, pero se consideran ya perdidas. Se utilizan una vez. Ahora, por ejemplo, están utilizando de cartón comprimido, de cartón corrugado, que son más fáciles de manipular, tienen la misma resistencia. A la larga, yo considero que son más rentables. Ventajas de la unidad de carga. Permite la manipulación segura y eficiente. Evita el saqueo y pérdidas. Evita los daños por manejo brusco. Simplifican los conteos. La protege de la degradación térmica y biológica. Esto especialmente los contenedores. La protege de la lluvia y el agua salada. Vamos a ver entonces los contenedores. Dice que un señor, Malcolm McLean, que fue el que fundó la compañía Ceylan, por allá después de la Segunda Guerra Mundial, inventó los contenedores. Lo hacía de 35 pies, de 8 de alto por 8 de ancho, y en un momento movilizó 60 contenedores desde Newark hasta Houston. Bien, ese invento de los contenedores fue el que permitió la multimodalidad, porque usted agarra un contenedor en donde el vendedor y sin abrirlo se lo lleva al comprador. Entonces, y viaja de un modo de transporte a otro de manera fácil y segura. Bien, vamos a ver entonces en el modo marítimo y también en el terrestre se utiliza TEU, que es el acrónimo de 20 Foot Equivalent Unit, o sea, un contenedor de 20 pies. También existe FEU, pero poco se habla de FEU, sino que cuando tienes un FEU lo cuentas como 2 TEUs, que el FEU sería el 40, sería de 40 pies. Entonces, vamos a ver en los datos del Canal de Panamá que la mercancía que transita se habla de CP swap o tonelaje neto, pero el CP swap es el sistema de medición utilizado en el canal, solamente en el canal, llamado Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá. CP swap, una tonelada neta del canal es igual a 100 pies cúbicos de capacidad volumétrica. Entonces, al final lo que se mide es el volumen. ¿Qué tipo de carga pasa por el canal? Bien, aquí no se ve muy bien, vamos a hacer un acercamiento. Lo que más pasa por el canal sería petróleo y derivados, seguido de carga contenedorizada, dice contenerizada, pero también se puede decir contenedorizada, granos, carbón, mineral, coque. El coque es un derivado del carbón mineral, químicos y petroquímicos, minerales, y bueno, ya ahí van bajando. ¿Qué tipo de barcos pasan? Lo que más pasa son los graneleros, después los portacontenedores, después los quimiqueros, GLP, que son los de gas licuado, portavehículos o RORO. RORO significa roll in, roll out, o sea, mercancía rodante.
refrigerados, petroleros. Mire que acá vimos que lo que más pasa es petróleo, pero los petroleros pasan menos que los demás. Entonces, los petroleros transportan gran cantidad de petróleo. Bien, seguimos. Vamos a ver rápidamente por sector. Tenemos los portacontenedores. Miren, cuando ellos reportan, este reporte lo sacamos de 2018, que el Canal de Panamá anualmente reporta su actividad, publica un reporte. Entonces, los portacontenedores reportó en el 2008 2.600 tránsitos, 10 millones de TEU, o sea, de contenedores cargados, transportados a través del Canal de Panamá, y 1.165 millones en ingresos. Eso fue los portacontenedores. Entonces, vienen los graneles líquidos. Registró 4.000 tránsitos de petróleo crudo y gas licuado. Se reportó un total de 90 millones de toneladas largas de carga durante el año 2018. Entonces vemos que este se mide en TEUs y este se mide en toneladas. Se toma generalmente como referencia al hablar de barril de crudo o petróleo a unidad de 42 galones, aproximadamente 159 litros. Ustedes van a ver que el petróleo se habla de barril, entonces es esto. Esta medida curiosa es considerada como un estándar, perdura en el tiempo como recuerdo de la época colonial inglesa. Tenemos los graneles secos. Para el 2018 los buques graneles registraron 2.686 tránsitos, 73.7 millones de toneladas CP Swap, ahí vemos, y 356 millones en ingresos. Tenemos el segmento de buques de carga refrigerada. En el 2018 el segmento de buques refrigerada registró un total de 779 tránsitos, 7.1 millones de toneladas CP Swap, ahí vemos, 80.231 TEU transportados sobre cubierta y una recaudación de 38 millones. Y este es el de pasajeros, que fueron 256 tránsitos, casi 300.000 personas, y se recaudaron 57 millones. Y aquí está el segmento de portavehículos y RoRo, que es lo mismo. 834 tránsitos, 49.5 millones de toneladas CP Swap al cierre de 2018. Entonces esto vemos que entonces la unidad de volumen y 209 millones en peaje. Bien, entonces la liquidación de fletes. Los mecanismos para la liquidación de fletes marítimos son los siguientes. La tarifa básica es el valor específico de transporte de un producto determinado entre dos áreas geográficas. Los recargos son factores de ajuste de la tarifa básica. Adicionalmente, pueden existir recargos de carácter portuario. En tales eventos, el naviero establece una cantidad determinada en dólares por cada unidad, peso o volumen. Para mercancías extrapesadas o extradimensionadas se cobran recargos. El flete puede ser establecido con un valor integral por contenedor. Ese es el TEU. Como liquidación o como liquidación normal, tarifa básica más recargos, que incluya el arrendamiento del contenedor, porque también las empresas no son dueñas de los contenedores, eso se alquila a las navieras, y sujeta a la utilización de este. Vamos a ver rápidamente entonces la modalidad aeroportuaria. La aeroportuaria utiliza este tipo de contenedor que tiene más o menos la forma del barco y también dependiendo del tipo de avión. Vamos a ver rápidamente los contenedores.
aquí tenemos los contenedores marítimos, miren. El contenedor seco de 20 pies o puede ser de 40 pies. Y hay todo tipo de contenedores. Aquí tenemos abierto arriba, el flat, que es solamente la parte de abajo. Tenemos refrigerados, que eso tienen su propio motor para generar el frío a base de electricidad y a veces también lo pegan a la mula o el articulado que le genera entonces eh, energía para el equipo de frío. Tenemos cisternas, hay abierto por los costados, hay que solamente está la parte de adelante y de atrás, le dicen flat rack. Dependiendo de la carga, hay para granos también. Y ahí vienen los contenedores aéreos, ¿eh? Dependiendo de el tipo de avión, son los contenedores. Entonces hay normales, hay de este tipo así. Vamos a ver qué más hay por aquí. Todo esto se consigue en internet y hay mucha bibliografía acerca de los contenedores de avión. Hay igual que refrigerados, ¿ves? Con temperatura. Hay para congelar también, para más baja temperatura. Unos son para congelar y otros son para mantener congelado. Contenedores de seguridad también para mercancía de alto valor. Contenedores para ganado. Especialmente por avión se transportan muchos animales vivos. Claro que no van a transportar cualquier animal vivo, ¿no? Ya tiene que ser, por ejemplo, gallos de pelea que traen de otros países, ganado especial, caballos de paso, cuarto de milla, cosas así. Bueno, hay para todo. Hay con amortiguadores abajo también para mercancía especial, para autos. Seguimos. Bien, en Panamá tenemos 18 aerolíneas de carga. Ahí vemos los logos. Eso también está en la página del aeropuerto. Y está en planes una zona logística aeroportuaria, que será un hub de carga multimodal. ¿Ah? Es un tremendo avance. Imagínense que el aeropuerto entonces va a tener una terminal de carga y zona logística. Panamá no es un gran exportador, lo que más se exporta es banano, que eso va refrigerado. Y aquí vemos que, por ejemplo, las exportaciones de Panamá andan por los 1.600 millones de kilogramos. Sin embargo, las importaciones andan por los 9.000 millones de kilogramos. Entonces Panamá es un país que importa más de lo que exporta. Vamos con el modo terrestre y tenemos el ferroviario. Tenemos aquí en Panamá el Panama Canal Railroad Company. Es el único operador ferroviario en el país. Está conectado el Pacífico con la terminal, conectando el Pacífico con la terminal portuaria de Balboa, las terminales de Cristóbal y MIT en el Atlántico. En promedio, mueve 2.000 contenedores diariamente en ambas direcciones, un movimiento anual de 650 contenedores, 10 viajes promedios diarios. Son 6 vagones de pasajeros también en un horario específico para turistas y ejecutivos de zona libre de Colón especialmente. También hay el modo turista, ¿no? Fuera bueno que pudiéramos hacer una gira allá, de repente cuando se acabe la pandemia. La capacidad máxima en el manejo es de 2 millones de contenedores por año. Ventajas del tren de Panamá. Posibilidad de llevar contenedores de los barcos transatlánticos parando en la costa atlántica y conectando con un barco regional en Balboa. Entonces ya el barco no tiene que pasar el canal de Panamá. Una alternativa de ruta viable en tiempos
donde hay demoras en los puertos o vías férreas en Estados Unidos. Entonces sale mejor por acá. Es por ley considerada un corredor aduanero ferroviario en donde la carga puede ser transbordada de una costa a la otra libre de impuestos. Esto fue un arreglo con el gobierno y es un tremendo hándicap. Para carga en cuarentena, los vagones tipo bulkhead utilizados en la operación de carga ferrocarril ofrece un alto nivel de protección contra alteraciones y derrames. Inclusive hay carga que no puede pasar por el canal, solamente por tren. Vamos a ver entonces el modo carretera. Aquí vemos un cuadro en donde, dependiendo de los ejes que tenga el vehículo, es los kilos. 7 kilos sería, 7.000 kilos sería 7 toneladas. Recordemos que una tonelada son 1.000 kilos. Y entonces, dependiendo de los ejes, aquí vemos el cuadro. Esto también está en pesas y dimensiones. Y lo máximo serían 48.000 kilogramos, o sea, 48 toneladas. Acá vemos también otro cuadro que es de los artículos del pesas y dimensiones, que dependiendo de los ejes y de las especificaciones técnicas del vehículo, va las toneladas que puede transitar. Ya se habla de toneladas, antes se hablaba mucho de quintales, que eran los sacos de 100 libras, pero eso se está tratando de, primero que los sacos se están tratando de eliminar porque por seguridad una persona no debe cargar 100 libras, eso está en contra de las normas OCHA. Y ya vimos que lo ideal es paletizar y contenedorizar y lograr así entonces un transporte multimodal. El transporte multimodal, que lo vamos a ver más en detalle en otras clases, básicamente entonces se trata de que la posibilidad de utilizar el modo carretera, el modo ferroviario, el modo marítimo o fluvial, el modo aéreo, a través de un OTM, un operador de transporte multimodal. Nosotros entonces podemos poner una agencia de transporte multimodal y así el propietario de la carga, o sea, el vendedor o el comprador, dependiendo de quién tenga la responsabilidad, eso lo vamos a ver más adelante en algo que se llama los Incoterms, que son los términos o los acuerdos a que se llegue de quién tiene que pagar el transporte, se deslinda de todo ese documento aduanal de un modo a otro. Se firma un solo documento que va desde el vendedor hasta el comprador. El cliente no tiene que desgastarse en los trámites aduanales y el operador de transporte multimodal se encarga de llevar la mercancía de un lado al otro. Esa es la tecnología de transporte intermodal o multimodal, que es lo mismo. Finalizamos aquí la clase entonces. Y esperen una pequeña prueba de retroalimentación.